Por cierto que esto de ñordo, se me ha acabado antes la batería. Esto de ñordo, sin duda alguna, viene del simple hecho de que ñordo es una palabra muy expresiva que los madrileños, ante todo, pero no sé cuál será su origen, pero la usan mucho los madrileños. Es una palabra muy hermosa, muy expresiva, de las pocas que empiezan por ñ en español. De hecho, yo creo que incluso hay más nombres propios que... Bueno, en cuanto a nombres propios está ñuflo, como nuestro ñuflo de Chávez. Ñuflo es uno de los pocos nombres, no solo con ñ, sino que vienen de la lengua egipcia. Porque ñuflo viene de Onofre y Onofre viene de Onufris, que al final viene del antiguo Egipto, de la lengua de los antiguos egipcios. Ñuflo. Bueno, pues ñordo es de las pocas palabras que empiezan por nuestra grafía, que nos es tan característica, que es la ñ, y es una palabra muy hermosa, ñordo. Estaba hablando de ñuflo o de ñordo. De hecho, es que he visto también en algún cómic ñuflo como sinónimo de ñordo. Cuidado que hay un ñuflo por ahí. Me parece una palabra maravillosa, ñordo, y también ñuflo como nombre, y también usar ñuflo como sinónimo de ñordo, con todos los respetos para los Onofres y para ñuflo de Chávez y para todos nuestros personajes históricos que se han llamado ñuflo, pero es una palabra fantástica. Bueno, es tan llamativa que a los catalanes les tuvo que hacer gracia, y a unos independentistas malintencionados les parecería divertido denominar a los madrileños y a los españoles con esta palabra, con esta grandiosa creación muy expresiva, pero al mismo tiempo, y esto ya es una preferencia, una querencia del arte catalán, tan escatológica, porque el arte catalán es tremendamente escatológico, y las tradiciones populares, todo es escatológico. El cagané, el cagatiot, todo caga en Italia, en Cataluña, todo excreta, todo es... en fin, todo sale por la misma región, todo sale por la misma parte. Y esto, claro, indudablemente nos recuerda al comienzo de The Wire, cuando se nos dice que a un pobre muchacho le pusieron moco porque pidió un pañuelo y lo llamaron moco. No es injusto, dicen. Y claro, esto podría parecer una... Ya he hecho una cita de The Wire, ya he cumplido, ya me puedo ir a casa. Venga, ya no... Bueno, estoy en casa, pero ya nos podemos ir. He hecho una cita de The Wire, soy culto, tengo una gran instrucción en el arte contemporáneo. Evidentemente, en una serie de 60 horas, si no encontramos algo que sea digno de citar, es que se han pasado todo el tiempo, como en esa escena en la que solo dicen fuck, fuck, fuck. En una serie de 60 horas algo brillante se podrá decir, pero la idea no es tener que esperar 60 horas para ver si aparece algo digno de citar, porque mucho más digno de cita es lo que he dicho al principio, de manos a la obra, de que nos gustan las mujeres porque somos albañiles, lo pone el contrato. Es mucho más brillante que todo lo que se encuentra en The Wire. Así que el argumento de es que hay píldoras de sabiduría disueltas, bueno, pues hazme un concentrado y pónmelas en un ensayo, que para eso están los ensayos y los tratados, y se lee muy amenamente y con mucho placer. No me las disuelvas en una trama que me aburre, y que yo tenga que ver a unos personajes que, según el propio autor, están hechos para que se joda el espectador medio, es decir, es una venganza. Simplemente por eso no habría que verla. Porque algo que se tiende como una venganza contra nosotros, algo que hacen nuestros enemigos para... viene la madrastra de Blancanieves con una manzana, ¿nos la vamos a tomar? Pues no, los cuentos tradicionales, los cuentos populares ya nos dicen que no tenemos que aceptar regalos de nuestros enemigos, y también nos lo dice la leyenda épica, la tradición épica. Timeo dánaos et dona aferentes, temo a los dánaos incluso cuando traen regalos.
No podemos aceptar ni la manzana de la madrastra de Blancanieves ni el caballo de Troya. ¿Para qué vamos a aceptar una serie de 60 capítulos de un señor que dice que la ha hecho para que nos jodamos nosotros, para que nos jodamos, para que se joda el espectador medio? Porque nosotros, no lo olvidemos, somos el espectador medio. ¿Quién no es el espectador medio? ¿Quién no lo es? Pero claro, precisamente para el que no quiere serlo, para el que tiene esas ínfulas, esos deseos, ese espectador precisamente recibe el castigo, el contrapaso de verse encerrado en una máquina de tortura construida ex profeso para él, construida a medida. Eso básicamente es The Wire. Alguien habrá notado que no he hablado de The Office, porque el título es que... No sé qué título le pondré al final. Me parece más expresivo truño, pero ñordo está bien como ñuflo. Bueno, he dicho que The Wire es un ñuflo, o es un ñordo, y The Office también. Y no he hablado de The Office. Bien, creo que ya es hora de hablar de The Office, pero eso lleva muchísimo menos tiempo. ¿Cuál es el problema de The Office? Que es una comedia que no tiene gracia. Yo creo que ya con esto podríamos irnos. Es una comedia que no tiene gracia, o pongámonos vulgares, pongámonos en el papel de ese espectador medio o ínfimo, y digámoslo como lo diría él. Es una comedia que no da risa, es una comedia que no da risa, porque el vulgo cuando va al cine y va a una película de miedo, la llama una película de susto, y dice que esa película no da susto. Y si va a ver una comedia, dice que no da risa. Por supuesto que el susto es algo temporal y mecánico, mientras que el miedo es algo mucho más profundo y psicológico. Y lo mismo ocurre con la risa y la hilaridad que podemos hallar o no en una comedia. Por supuesto que una película de susto no tiene ninguna profundidad y no resulta interesante porque es como una atracción de feria. Sale ahí un monigote, sale ahí un fantoche y... es un grado ínfimo de arte, el arte que asusta. Y en la comedia, pues algo que da risa, en principio... Creo que por imitación de las películas de terror también está desacreditado, porque alguien tropieza con un plátano y se cae y se ríen. A ver, todo de trompazo, los trompazos, eso por supuesto está artísticamente desacreditado. Da risa, da susto, pero es que la comparación está mal hecha. Una película de susto, por supuesto que no tiene ningún interés si solo se basa en el susto y no en el miedo, no en el terror, no en lo desconocido. Pero una comedia no es mala porque la gente se ría. Una comedia no es mala porque la gente se ría, que parece ser el dogma que se mantiene ahora. Que el público se ría, el público vulgar se ría de los chistes cuarteleros, de las bromas zafias, del humor del estilo de los Morancos, de Arévalo, por cierto, todos ellos muchísimo más brillantes que el Tricicla. El Tricicla es un humor muy refinado, pero tiene el mismo problema que The Office. No da risa, no tienen gracia. Son mejores incluso los Morancos o Arévalo que el Tricicla, porque por lo menos ellos explotan un humor zafio, pero es humor. Por lo menos es humor. No se va a pedir que todos los cómicos sean brillantes e inteligentes como Faemino y Cansado, y sobre todo Faemino. Pero con Faemino y Cansado uno se ríe. A pesar de que no se basan en el trompazo, en el chiste de cuñado en la cena de Navidad repetido una y otra vez, y lo vuelve a repetir y dice, es que no me habéis entendido. No, te hemos entendido para nuestra desgracia, lamentablemente, a la primera, y tú insistes. Ese humor de cuñado en cena de Navidad, de mozo de cuartel, y un colectivo que yo creo que tiene el peor sentido del humor que existe sobre la faz de la Tierra, son los estudiantes de Derecho. Los estudiantes de Derecho tradicionalmente, o los juristas, cuando se han metido a hacer chistes, desde luego el Tricicla puede incluso llegar a tener más gracia que ellos. Recordemos, y esto me parece que... No sé si sale en Stico, pero en Stico desde luego tenemos un buen muestrario de estos intelectuales sin el menor sentido del humor. Eso es una tragedia terrible.
que haya gente sin ningún sentido del humor que se ponga o a hacer chistes o a criticarlos, como Mayán Siscar cuando se puso a comentar el Quijote que no entendió. De los estudiantes de Derecho tenemos ese horror que es coger la letra de tengo una vaca lechera, coger la letra de la vaca de lechera y cambiarle la letra y ponerle esta. Viva el derecho romano, que a la esclava manu mite, no, perdón, que al esclavo manu mite y a la esclava mite manu. Y jaja, pero es que no lo has entendido. Creo que eso salía en Stico. Y a la esclava mete manu, es que no lo has cogido, es que... Madre mía, cállate ya. No sé qué clase de imbécil se inventó esa parodia de la vaca lechera, pero tuvo que ser del mismo corte que el que se inventó los nombres graciosos de las estrellas de cine mudo en España, tipo Tomasín, Pamplinas, cuñados en la cena de Navidad insistiendo en sus bromas. Hay gente que no tiene sentido del humor, eso hay que reconocerlo. Y muchos de ellos se ponen a hacer humor, y de ahí vienen efectivamente las bromas cuarteleras, el vestirse de mujer, que es lo que es una cosa que el vulgo, especialmente en sociedades reprimidas, se encuentra graciosísimo. Alguien se viste de mujer, ya está el humor, se ha vestido de mujer. Bueno, pues todo eso desencadena las carcajadas en el vulgo, por supuesto, pero eso no desacredita la carcajada, porque las grandes obras de humor inteligente como El Quijote, las obras de Quevedo, todas ellas nos proporcionan carcajadas. Nos reímos de verdad. Luego viene Alfonso Usía diciendo, yo es que no busco el humor de carcajada, sino la fina sonrisa. Eso, ¿sabes lo que quiere decir Alfonso Usía? Bueno, estoy haciendo aquí una diatriba. Por si me escucha, que no creo, pero no tengo. ¿Sabe usted, señor don Alfonso Usía, lo que quiere decir eso? Que usted no sabe hacer humor. Así de sencillo. Si sus escritos humorísticos son incapaces de arrancar una carcajada, usted no sabe escribir humor, por más que descienda de nuestro admirado, querido y llorado don Pedro Muñoz Seca, que sí arrancaba carcajadas. Él sí sabía arrancar carcajadas, porque sabía escribir textos humorísticos, y usted no. Eso de la fina sonrisa, pues a mí no me vale. Con El Quijote uno se ríe. Con Quevedo uno se ríe. Con Dickens, con todos estos grandes genios del humor, desde Petronio hasta... Todos nos han arrancado la risa, la carcajada. Si su comedia es tan elevada, tan alta, tan de teléfono blanco como las de Benavente, como las de Benavente, que no dan pábulo a esa vulgaridad de la risa, es que no son comedias, ni son textos humorísticos, ni nada parecido. Yo no sé si habrá gente que se ría a mandíbula batiente con The Office, yo desde luego no. Y alguien me dirá, es que no lo entiendes. Sí, ya, claro. Es que no lo entiendes. The Office explota la vergüenza ajena, el distanciamiento. Vaya, caramba. Eso mismo hacía Seinfeld y eso mismo hace Larry David. Mucho antes que The Office. Mucho mejor, de una manera mucho más artística y sobre todo de una manera mucho más divertida. Yo no niego que Ricky Gervais sea un buen conferenciante, un buen discurseador y tenga buenas ideas, pero The Office, al menos en su versión norteamericana, que es la que yo he visto, es absolutamente insostenible. Desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista narrativo y por supuesto desde el punto de vista humorístico. Toda ella ocurre en uno de esos espacios feísimos del feísmo contemporáneo y alguien dirá, no, es que The Office es como Kafka. Nos ayuda a que cuando tengamos que estar en uno de esos espacios espantosos y feísimos tengamos una referencia literaria que nos ayude no solo a comprenderla mejor, sino a combatirla mejor. No, todo lo contrario. El espacio de The Office lo que hace es prestigiar ese ambiente absolutamente horrendo, contra el que nadie, ni siquiera el propio autor, eleva una voz. Es decir, en ningún momento se hace explícito que los personajes son idiotas o ambiciosos o infantiles, pero no se hace explícito que
ese cubículo, esos cubículos, ese redil es estéticamente infame e inhumano. The Office es una comedia que no da risa. ¿Qué otra objeción se puede hacer? Es que es brillante, es la mejor serie. No, no lo es, no lo es. La mejor serie humorística que explota la vergüenza ajena es sin duda alguna Seinfeld y luego lo que ha seguido haciendo Larry David. Y Larry David lo ha hecho mucho antes que The Office. Y yo no digo que Ricky Gervais, ya lo digo, no sea un cómico brillante, sus discursos están llenos de verdades, pero el esfuerzo tan prolongado que es The Office es un error, es encajar una película de Fellini en una pantalla de móvil. Y en este caso también es encajar un relato de Melville o de cualquier relato de oficinistas que está bien como relato en una película de varias horas. Ya es algo bastante insufrible en Kafka. El castillo, por ejemplo, esa longitud de la novela que no llega a ninguna parte, que desde luego tiene su precedente en el manuscrito encontrado en Zaragoza de Potocki, donde parece que la trama avanza, pero en realidad no, y siempre está en el mismo sitio. Ya se le puede disculpar a Kafka, que por supuesto es un buen humorista. Kafka desde luego es un buen humorista, y también lo es otro autor que podría considerarse también un precursor o un mensajero, un profeta de The Office, que es Beckett. Tanto Kafka como Beckett también representan historias de gente que no puede moverse de ese sitio en el que está, de ese sitio horrendo en el que está, y hay mucho humor, más en Beckett que en Kafka. Bueno, son dos buenos humoristas, pero The Office no es ni una obra de Beckett ni una obra de Kafka. Y creo que todo el mundo coincidirá en esto. Y yo creo que no necesito extenderme más. The Office. Si alguien me dice, yo es que ruedo por el suelo de risa viendo The Office, pues dime quién eres y no iré a cenar a tu casa, porque menudo bodrio de conversación tienes que tener. Bien, creo haber servido de ayuda. Esto es como el teléfono de la esperanza para todos aquellos que no hayan podido con un solo capítulo de The Office o de The Wire, aunque luego vayan diciendo por ahí que sí, que la han visto y que es la mejor serie de la historia, indudablemente. Luego cuando uno le preguntan ¿cuál es la mejor serie de la historia?, uno tiene que poner, hombre, pues esta evidentemente porque me lo han dicho. Y en esta biblioteca, en la biblioteca ideal que estoy haciendo, por supuesto que también hay muchos autores que a mí no me convencen, pero que tienen que estar, pues porque tienen que estar, por influencia, pero no me acaban de convencer, pero por lo menos les veo algo y digo, bueno, entiendo perfectamente por qué puede gustar. Si yo tuviera determinada configuración, también sería un entusiasta. Ahora simplemente disfruto con ellos, pero no soy un férvido seguidor. Y, por ejemplo, Los Soprano me ha gustado, me parece una muy buena serie, y desde luego muchísimo más moderna, infinitamente más moderna que Una terapia peligrosa o Analiza esto, que se estrenó en el mismo año de 1999. Una terapia peligrosa tiene el típico guión absurdo de Hollywood que da vergüenza ajena, completamente inverosímil, en el que no falta la escena del tipo que no sabe dominar un código, se presenta allí, da su discurso y sale vivo. Es como tantísimas películas, como una en la que Fernando Fernán Gómez hacía de un profesor que era confundido con un futbolista y todo el mundo decía, hombre, parece que no sabe jugar al fútbol, pero es que estas estrellas tardan en adaptarse, y un profesor que no sabía nada de fútbol daba el pego como estrella del fútbol. Pues igualmente en Analiza esto, en Una terapia peligrosa, que no tiene nada que ver con la película de Cronenberg, que ya comenté a propósito de Alfred Adler. En Una terapia peligrosa ocurre esto: alguien que no sabe nada de la mafia va a una reunión de la mafia, da un discurso absurdo y lamentable y sale vivo.
no tiene ningún sentido, es la típica tramoya absurda, y en cambio Los Soprano es una serie en la que verdaderamente hay un análisis humano, todo es verosímil, hay unas tramas tanto familiares como políticas, si se quiere, porque la familia es la primera célula de la sociedad, eso está en la política de Aristóteles. Los Soprano es una serie de verdad, ya lo digo, no me cabe ninguna duda. Lo que pasa es que es enormemente larga y yo no sé si la voy a terminar, pero no me parece una estafa intelectual absoluta como esta película sobredimensionada de Tar, que ya es Chatan Tango, ya es una estafa. Pues esta película sobredimensionada que dura 10 veces más que Chatan Tango, que es The Wire. Creo que me dejo algo en el tintero, seguramente, pero como también probablemente habrá objeciones y habrá quien me quiera decir, bueno, yo por supuesto no voy a aceptar de ninguna manera ningún argumento conducente a la falacia, que reconduzca a la falacia inicial de David Chase, de que no lo entiendes porque eres el espectador medio. Yo digo abiertamente que sí, soy el espectador medio. Y en cuanto a mi capacidad de entendimiento, Descartes decía que es el don mejor repartido en la humanidad, porque todo el mundo se queja de su falta de memoria, pero nadie se queja de la falta de entendimiento. Yo no tengo tan buen criterio, no tengo tan buen juicio de mi propio criterio, de mi propio entendimiento como la mayoría del vulgo. Yo entiendo que hay cosas que no entiendo, pero tampoco considero que tenga daños cognitivos severos como para que me digan, es que no entiendes una serie de televisión, es que no entiendes por qué una serie de televisión de 60 horas en la que no pasa nada es brillante. Claro, tampoco admito argumentos del tipo, es brillante precisamente porque no pasa nada. Eso ya se ha discutido. Y ya digo que cuando no pasa nada es muy fácil que todo te parezca brillante o que todo personaje te parezca interesantísimo, como se lo ha podido parecer perfectamente a Vargas Llosa. Cuando no tienes nada más que mirar por una ventana, cuando todo tu entretenimiento es mirar por una ventana, pues es evidente que si ves a un viejo por la calle dando de comer a una paloma, eso te parece Ben-Hur, eso te parece un espectáculo en Technicolor, obviamente. Y ya que estamos con gente cuya única salida al mundo es ver una ventana, la gente que trabaja en una oficina como la de Office, creo que lo último que necesita en esta vida es ir a su casa y tragarse una serie de no sé cuántas horas que es The Office, aburridísima, en la que tampoco pasa nada, porque sus compañeros de trabajo luego lo van a obligar a seguir una conversación que trata de The Office. Me parece ya la última humillación, la última burla contra los proletarios, contra el personal de las mangas. Bueno, eso es de Courteline, eso ya ha pasado, ese mundo ya ha pasado. El mundo de los oficinistas, los proletarios de la oficina. La última burla que se puede ejecutar contra ellos es obligarlos a que su ocio sea ver esas paredes horribles, prefabricadas, esos techos horribles, como parte de un supuesto divertimento. Lo normal es que un oficinista tenga ficciones, pasiones y querencias literarias y artísticas parecidas a las del protagonista de Brasil, de Terry Gilliam, que obviamente, claro, por supuesto, se basa en 1984. Y el hecho es que nuestras series y nuestra cultura que va por contrato nos está convirtiendo en un 1984, aunque ese año ya haya pasado, con un poco de demora, en diferido, nos está convirtiendo en 1984, porque parece absurdo que alguien pueda decir que The Wire y The Office son un truño. Y yo, desde luego, aunque no lo fueran, lo diría. Porque no podemos vivir en un mundo en el que todo el mundo está de acuerdo. Y si bien me repugnan las ideas de Rocío de Mer, ya lo he dicho, me temo que seguiré votando a Vox simplemente porque conviene que alguien diga ciertas ideas en el Parlamento cuando todos están de acuerdo. No hay nada más peligroso que el consenso absoluto.
The Wire es la mejor serie de la historia. ¿Quién lo dice? Todo el mundo. Pues aunque yo pensara lo mismo, diría que no. Simplemente para tener un contrapeso, para no emocionarnos demasiado, como en ese poema de Catulo, nimium quae gestis. Nos estamos, o como diría Quentin Tarantino en su gran película, la que tiene gracia, no las demás, que son homenajes de... ¿Has visto la última de Tarantino? Sí, es un homenaje a... Ya, sí, ya. ¿Has visto la última de Tim Burton? Sí, sale Johnny Depp haciendo de tío raro. ¿Es Johnny Depp? Sí, pues las películas de Tarantino son homenajes. Sin embargo, y aun siendo un homenaje, Pulp Fiction, y además su título lo expresa bien claro, es un homenaje a la ficción de kiosco, de Baratillo. Es una gran película, y como dicen en esa película, no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Bueno, pues The Wire es la mejor... Aunque estuviera de acuerdo, yo diría, sí, está muy bien, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Y si nadie expresara ideas republicanas en el Parlamento y todo el mundo fuera fervientemente monárquico, yo creo que votaría un partido republicano, simplemente para evitar ese nimium quae gestis. No nos exaltemos. No estemos tan seguros, porque si todos estamos tan seguros y nos estamos equivocando, la vamos a pringar, pero bien. Bueno, y otro argumento que sin duda tengo para votar a Vox, a pesar de la infinita repugnancia que me producen los argumentos, ojalá fueran fascistas, no, ojalá fueran falangistas, ojalá tuvieran algo de católico, nazis, realmente nazis, de Rocío de Mier. Y claro, aquí interviene el problema del odio, porque si yo digo, y lo he dicho en alguna otra ocasión, si yo digo como de Blues Brothers, odio a los nazis de Illinois, estoy incurriendo en delito de odio, yo no lo diría, yo no odio a nadie. A mí me parece muy bien que todo el mundo sea lo que... Si nazi, hasta se puede ser, como decía aquel gran propietario de bodegas de su hijo que era abstemio. Si abstemio, hasta se puede ser. Si nazi, hasta se puede ser. Yo no tengo ningún problema. Si hay nazis que han sido buena gente, Oskar Schindler, Ernst Jünger, que iba a visitar a Picasso y a tener profundas conversaciones con él. Luego están los neonazis que creen que Hitler está durmiendo en la Antártida, en una base secreta de la Antártida con los extraterrestres, los nazistas esotéricos. Los nazis son buenos en tanto que dejan de ser nazis, al igual que lo que decía Heinrich Böll de los militaristas. Y desde luego se puede decir de todas las religiones. Cualquier practicante de una religión es una buena persona si no se toma demasiado en serio su religión, es decir, si es mal practicante. Bueno, pues de hecho hace poco, al considerar que gente como Rocío de Mier, como Sostres, como de Prada, venían a ser como el Julius Streicher de nuestra derecha, que por cierto están a matar entre ellos. Vox se mete con Sostres y de Prada se mete con todos los partidos, están a matar entre ellos, pero todos son como una especie de Julius Streicher que tiene la virtud de avergonzar a los señores de orden de extrema derecha y repugnarles. No creo que ninguna persona decente de derechas no pueda sentir la máxima repugnancia por un individuo como Sostres, o por lo que dice Rocío de Mier, o por las alabanzas a los talibanes de Juan Manuel de Prada. Y quizá está bien que exista este personal, porque sirve como ese voto en contra, como ese voto republicano en un parlamento de monárquicos, o como ese de, a mí no me parece que The Wire sea la mejor serie de la historia. Uno piensa, si este hombre está de nuestro lado, ¿no nos estaremos equivocando en algo? Que es algo que, por cierto, no pensó la nación del Islam cuando los nazis fueron a visitarlos y a considerarlos nazis negros. ¿No les pareció sospechoso eso? Bueno, por cierto, Vox empezó siendo una especie de nación del Islam o de secta palmariana, más bien de secta palmariana, porque se basaba en el resentimiento justificado de unos obispos vietnamitas que habían estado torturados en Vietnam y cuando llegaron a Europa los escondieron, cuando llegaron al Vaticano los escondieron porque había que predicar la paz, el buen entendimiento con la Unión Soviética, estorbaban,
y se cabrearon mucho, y aunque luego se arrepintieron, pues los aprovechó la secta palmariana, la iglesia palmariana, para fundar todo aquello, al igual que Vox se aprovechó de Ortega Lara, a quien todo el mundo, al igual que al igual que a los obispos vietnamitas torturados, Ortega Lara todo el mundo lo quería estorbar, lo quería esconder porque estorbaba, incluso vilipendiar, diciendo que era un exaltado, y claro, dijeron, vamos a aprovecharnos de esta víctima maltratada, como los palmarianos se aprovecharon de los obispos vietnamitas.